Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda su profesor y amigo Jesús Narro Vázquez de la modesta casa de estudios Uribes School. En esta oportunidad para poder llegar a ustedes y así continuar con nuestras labores académicas. Labores necesarias en este tiempo importante ya que nos encontramos pasando por una situación difícil. Tanto ustedes como quien les habla también está en casa acatando lo dispuesto, expuesto también a lo que está pasando. Nos cuesta creer, es difícil, pero lo importante es que el tiempo está pasando y pronto sé que nos volveremos a encontrar en aula con mucha fe en que todo esto va a pasar y que va a tener un punto y aparte en nuestras vidas, en sus vidas, en la mía, como les digo. Y aprovechamos este momento para hablar un poquito de ello, que es importante. Importante, ¿por qué? Porque tenemos que sumarnos a ese grupo de personas que está dando todo de sí. ¿Y cómo nos sumamos, profesor? Nos sumamos con esa actitud empática, con esa actitud asertiva que caracteriza al estudiante de Uribes School y en especial al estudiante de quinto de secundaria, estudiante próximo a egresar, ¿no? Sediento y con hambre de conocimiento. Conocimiento que hoy en día a través de estos medios, a través de estas facilidades que tenemos, que por momentos se nos complica para algunos, que no es nada fácil eh, manejar estas facilidades que nos brinda el avance tecnológico para poder llegar a ustedes. Así una vez más, pues vamos a continuar con nuestras clases. Empezamos una nueva unidad, un nuevo, un nuevo mes prácticamente de labores académicas. Los días pasan y pasan rápido. El tiempo es un recurso que no se puede recuperar, que es importante tenerlo organizadito, administrado para el desarrollo de nuestras clases. Bien, el día de hoy hemos preparado una clase para los alumnos de quinto de secundaria, teniendo como tema dos civilizaciones importantes del mundo antiguo. Necesitamos cerrar esta parte del mundo antiguo para dar inicio a la Edad Media. No sin antes hablar de estas dos importantísimas civilizaciones que fue Grecia y Roma. Recuerden ustedes que la Edad Antigua marca un hecho importantísimo, la caída de Roma de Occidente, para dar paso a la Edad Media. Entonces necesitamos conocer qué pasó con estas dos civilizaciones que prácticamente van a ser las que van a cerrar el mundo antiguo, o la Edad Antigua en este caso. Bien, no sin antes decirles, queridos alumnos, presten mucha, pero mucha atención a la clase el día de hoy. Tengan ustedes sus hojas, sus lapiceros para que hagan sus anotaciones, que es necesario. Y punto 3, recordarles chicos, una vez más, a dónde tienen que enviar la tarea, al correo, al Gmail 5 jesushistoriauniversal@gmail.com. Importante para ustedes y para mí también. Bien, vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Recordemos un poquito algo que ya hemos venido hablando, profesor. Ya hace 3 clases atrás habíamos hablado acerca de la edad antigua y de las civilizaciones que están involucradas en esta edad antigua. Muy, muy cierto. Recuerden ustedes que la edad antigua se inicia, esta primera edad de la historia, a raíz de la invención de la escritura y de tener una fuente primordial para poder contar la historia, para poder tener la información exacta y veraz de la historia. Entonces, por lo tanto, es importantísimo la invención de la escritura cuneiforme y la misma para poder ir conociendo y aprendiendo acerca de estas civilizaciones.
Y durante ese periodo hemos hablado de dos civilizaciones, Mesopotamia o Caldeo Asirio, como también la civilización de Egipto. Esta civilización de Egipto, importantísima en la clase pasada, extensa, ¿no? En tiempo, en temas, ambas civilizaciones importantes porque dieron aportes culturales importantísimos que nos han ido sirviendo a nosotros, ¿no? Y tenemos a Mesopotamia, esta meseta de este territorio bordeado por dos ríos, el Éufrates y el Tigris, ha sido testigo pues de los primeros imperios, las primeras ciudades, prácticamente el primer imperio babilónico. Es aquí donde prácticamente surgen las primeras legislaciones, las primeras normas, como se dice. Y veníamos hablando de eso. Profesor, ya hemos tocado estos temas. Sí, estamos haciendo un recuento para poder ubicarnos en tiempo y en espacio que es necesario para que usted lo tenga y que no está de más poder explicarlo y poder hablar acerca de estas dos importantes civilizaciones. Mesopotamia fue una de las primeras que hemos visto. Después hemos visto sus aportes, ¿no? La polea, la escritura cuneiforme, las primeras legislaciones, ¿no? El código de Hammurabi, el ladrillo de barro, la polea. Y de ahí hemos visto otra civilización importantísima que es la civilización de Egipto, ¿no? Egipto prácticamente llega a ser un gran imperio, ¿no? Tutmosis III se encarga de hacer extender el imperio egipcio conocido en su historia. Ahora, gracias a esto podemos saber, pues, expresiones matemáticas que han ido dejando para la humanidad el legado de los egipcios. Muy bien, pero necesitamos hablar de Grecia, una civilización que se va a empezar a raíz de una invasión, ¿no? Los helenos van a invadir una ciudad, la ciudad micena, y van a acabar con todos los pobladores de este territorio, de esta isla. Y prácticamente van a ser los protagonistas en forjar estas dos grandes ciudades-estado que van a la fecha, según la historia, pues narra, ha sido objeto de hermosas obras como la de Homero, historias importantes que podemos conocer a través de esta civilización de Grecia. Esta civilización de Grecia se va a desarrollar en una península. ¿Qué cosa es una península? Una saliente de tierra hacia el mar, ¿cierto? Eso es una península. Entonces vamos a conocer un poquito dónde se van a desarrollar esta civilización. Tenemos la península, no, acá está, esta es la península, usted puede apreciar, tenemos Creta, los micenos invaden y todo es el territorio del mar Egeo. Es un conjunto de islas, esta península de las Balcanas, ¿no? Prácticamente, o las balcánicas, va a ser testigo de las historias de Homero como Odiseo, Ulises, y entre otras historias más que ya brillantemente nuestro querido amigo y profesor Henry Hacha cuenta y narra, ¿no? en sus clases. Importantísimo también, porque todo encaja, ¿no? Todo enseñanza encaja entre una y otra. Entonces, esta península de las Balcánicas va a ser importante porque es testigo de la formación de aquel entonces un imperio también, el imperio de Grecia, ¿no? Uno de los imperios espectaculares, porque va a ser la base de otro futuro imperio que los va a conquistar, que van a ser los romanos, ¿no? Y esto prácticamente va a brindar grandes aportes, ¿no? Tanto uno de los más aportes que hasta la actualidad tenemos, que es la forma de gobierno en democracia, ¿no? El gobierno del pueblo. La forma, ese tipo, ese legado, pues lo tenemos gracias a esta civilización de Creta. Y habíamos dicho que los micenos van a conquistar este territorio, los micenos van a conquistar el territorio, van a invadir y van a forjar dos primeras ciudades-estados, ¿no? Atenas y Esparta.
tenemos un poquito acerca de la evolución histórica, ¿no? Las civilizaciones minoico y micénicas prácticamente son destruidas, estas dos civilizaciones comerciantes, los invasores helenos, les decía yo, van a marcar el inicio de esta primera época arcaica según la evolución histórica de Grecia. Estos a su vez van a formar dos primeras ciudades-estados, las más importantes, Atenas y Esparta. Atenas, dedicada a todo lo que es prácticamente la legislación, digamos así, lo político, ¿no? Por eso que está marcado como la cuna de la democracia. Y la otra ciudad-estado va a ser Esparta, una ciudad con régimen militar, pero netamente preparación para la guerra, los espartanos. Ahora, durante esta primera etapa arcaica de Grecia, porque Grecia tiene tres etapas, ¿no? Una para mí la más importante y para los historiadores también va a ser prácticamente la segunda etapa, la etapa clásica de Grecia, porque es ahí donde va a surgir la mayor expresión cultural. Los historiadores la catalogan a este periodo de la época clásica de Grecia como la edad de oro de Grecia, porque va a haber un desarrollo económico, un desarrollo político. ¿Y qué va a hacer Pericles? ¿No? Pericles es considerado uno de los más talentosos líderes de Grecia. Él, ¿no?, recauda el dinero y traslada todo, la sede, la central, la capital, hacia Atenas. Ante esta situación va a surgir una lucha entre prácticamente estas polis, ¿no? Va por la disputa, por la acción de Pericles, y se van a desatar guerras civiles, ¿no?, que van a dar origen a una nueva etapa de la evolución histórica de Grecia. Y estas guerras entre las polis, ¿no?, como Atenas contra Esparta, Esparta contra Tebas, van a llevar a la decadencia y van a permitir la victoria de los macedonios, comandados por Filipo II, en la batalla de Queronea, prácticamente. Ahora, no solamente eso, sino que ya para anterior a esto, hasta antes del surgimiento en la época clásica, prácticamente los persas ya van a tener cierta, como se dice, querer invadir Grecia. Los persas, que son sus vecinos, ¿no?, son vecinos nada más de la península, van a querer invadir, ¿no? Pero tienen un solo acceso, ¿no? Y ellos van a protagonizar las guerras médicas, ¿no? Estas guerras van a permitir prácticamente el inicio de la época clásica. Las disputas entre estas ciudades-estados van a llevar a la decadencia y van a terminar siendo prácticamente decayendo este periodo, ¿no? Y primero los conquista Alejandro Magno, después van a ser conquistados por los romanos. Los romanos van a ocupar toda la península y van a ir adquiriendo esos conocimientos arquitectónicos, filosóficos, políticos, y etcétera, y van a expandir su territorio. Y la civilización de Grecia pasa a ser parte del Imperio Romano. Tenemos una lista de aportes importantísimos, ¿no?, desde la filosofía hasta la astronomía, y que han brindado los griegos, y prácticamente hoy en día son la base de muchos estudios. La arquitectura, su mayor legado fue la técnica y utilización de la construcción de sus templos. El teatro, la filosofía, el pensamiento de la Grecia antigua, ¿no? También la democracia, ¿no?, como sistema político que prácticamente va a permitir crear nuevas reglas, ¿no?, en relación para una mejor convivencia entre las personas. La democracia, importante, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas que en la actualidad hemos ido teniendo prácticamente están presentadas en nuestra vida como un aporte hacia la humanidad.
Sabiendo esto, vamos a conocer de uno de los imperios espectaculares también. De verdad, hablar de Roma es hablar de una civilización con muchas leyendas, con muchas historias. Desde su fundación hasta pues la formación del Imperio Romano, eh, que ustedes han estudiado en segundo de secundaria, en primero y segundo de secundaria, eh, trae mucho misterio, ¿no? Este imperio romano, esta civilización romana. Esta civilización se va a ubicar en la península de Italia, esta península de Italia prácticamente a la margen del río Tíber, y es característico porque la mayoría de las civilizaciones siempre se desarrollan a la margen de un río, y va a ser testigo de la formación de uno de los imperios más espectaculares de la historia, ¿no? Sin dejar de lado a los otros, ¿no? Cada civilización ha tenido sus puntos resaltantes de desarrollo importantes que han brindado, pues, como se dice, han dejado todo un legado, ¿no? Han dejado todo un legado los mesopotámicos, los egipcios, los persas mismo, los griegos, los romanos, y eso ha servido para que ellos pues también le demos cierto valor agregado a estos grandes imperios. Pero, ¿por qué Roma? Prácticamente Roma es la civilización, es el imperio que expande su territorio y conquista muchos territorios, por así decirlo, y llega a tener el control de todo el mar Mediterráneo. No solamente lo que está al frente de la península, sino prácticamente tiene territorios en la península de Anatolia, la península de las Balcánicas, conquista a los fenicios, conquista a los hebreos, conquista a los persas, llega hasta África, llega hasta prácticamente Egipto, sigue por Egipto, llega a lo que es hoy en día Turquía también, llega a la península española, prácticamente forma uno de los imperios más grandes de la historia también. Entonces prácticamente por eso es que la decadencia de este imperio va a marcar esa brecha para dar inicio a una nueva edad, la Edad Media. Continuemos, por favor. Vamos a ver el proceso histórico. El primer rey de Roma, Rómulo, ¿no? Recuerden ustedes que él mata a su hermano, ¿no? Ellos son arrojados al río Tíber, ¿no? Y una loba, Luperca, es lo que los amamanta, ¿no? Loba según la leyenda, ¿no? Pero sabemos que Loba, Luperca, se le llamaba así a una madre, a una nodriza, ¿no? Que asumía el poder de ello y prácticamente los aguantaba. Rómulo asume como primer rey de Roma y prácticamente inicia la dinastía o el tiempo en el proceso histórico de monárquico. El último rey monárquico, Lucio Tarquino, Tarquino Prisco, él asume porque prácticamente mata a su suegro y asume el liderazgo, y prácticamente un poco cruel ¿no? Y esta misma situación de monarquía que va a vivir Roma va a generar una serie de crisis civiles fuertes en Roma. Así van a buscar los plebeyos prácticamente, los plebeyos y los patricios se van a unir para dar inicio a la formación de un senado. Pero ¿quiénes eran los patricios? Los patricios eran los hijos de los primeros fundadores del Imperio Romano. No, recuerden ustedes que eran 7 colinas en las cuales se juntaron y se formaron la civilización romana. Los plebeyos le van a dar cierta autoridad, un poco logrando la destitución de Tarquino Prisco y acabando con este proceso histórico de monarquía en Roma, va a permitir la formación de la república, o sea, el inicio de la república. Y así el Senado va a tener poder, el Senado va a poder dominar en Roma. Todavía no estamos viendo una etapa imperial romana, estamos viendo prácticamente un proceso histórico de menos a más. Monarquía, el primer rey romano y el último Lucio Tarquino Prisco,
la decadencia del mismo para el inicio del dominio del Senado, con inicio de la República, ¿no? Gracias a los patricios y plebeyos. Y después vamos a tener dentro del proceso histórico la etapa imperial, ¿no? Tenemos ahí al general Octavio Cayo, ¿no? El general Cayo Octavio Turino, ¿no? Prácticamente él es adoptado, ¿no? Y es uno de los últimos reyes, perdón, uno de los últimos emperadores romanos, que prácticamente va a encargarse de la expansión y formar uno de los más grandes imperios romanos. Este último, prácticamente él su entorno más cercano eran romanos, pero después los generales, los subgenerales, ¿no? Por así decirlo, eran prácticamente germanos. Entonces ya había cierta invasión germánica, ¿no? De los disque llamados bárbaros. Los romanos llamaban así a todos aquellos que vivían fuera de su territorio, ¿no? A las afueras de su territorio, y no asumían el derecho romano o no eran conquistados, los llamaban bárbaros, ¿no? Pero hoy en día sabemos que no eran así, ¿no? Estos bárbaros no eran que eran bárbaros, sino eran otras civilizaciones que tenían diferentes manifestaciones culturales, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos ellos eran considerados los germanos, ¿no? Ahí estaban los vándalos, los visigodos, los godos, los ostrogodos, los francos, ¿no? Entonces, todos ellos van a prácticamente ser catalogados como bárbaros. ¿Qué pasa con este último general Cayo Octavio Turino? Este general prácticamente va a sentir el azote de una invasión bárbara. Estas invasiones bárbaras provenientes de Asia, prácticamente Atila, ¿no? Destituido de China, lo desterraron de China prácticamente, empieza a fijar objetivo en querer invadir Roma. Antes que esto pase, ya Roma había sido dividida en dos grandes subimperios, por así decirlo, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Uno con la nueva capital en Roma, quien se encarga de todo esto va a ser Teodosio. Teodosio divide el imperio en dos, y uno le da a su hijo Honorio, se queda en Roma de Occidente, y a Arcadio se queda en Oriente, y con la nueva capital en Roma. Entonces los bárbaros ya prácticamente sentencian las horas de Roma de Occidente. Prácticamente para el siglo V Roma de Occidente cae a mano de estos bárbaros, y ante esta situación yo les decía que Teodosio I divide el imperio en dos, y esto da una facilidad. Cae Roma de Occidente y prácticamente esto da inicio a ¿qué cosa? A una nueva etapa de la historia, a una nueva edad de la historia. Entonces, en resumen, dos cositas importantes. Hemos hablado de la edad antigua como para recordar un poquito acerca de las cosas, de los temas que hemos hablado, tanto de Mesopotamia y de Egipto. Hemos hablado de Grecia, la misma que después es conquistada por los romanos, y los cuales asumen el arte, las expresiones, todo la usan como base también. Y hemos hablado del Imperio Romano. Entonces, dentro del proceso histórico de Roma, recuerden ustedes que pasan tres tiempos, ¿cierto? Tres momentos: monárquico, republicano e imperial. Es el momento imperial cuando Teodosio divide el territorio en dos, ¿no? Y lo reparte entre sus dos hijos. Prácticamente el general Cayo Octavio Turino prácticamente es el protagonista de hacer crecer el imperio, ¿no? Este imperio prácticamente va a ser azotado por las invasiones bárbaras. Y antes que esto suceda, antes que esto pase, antes que pues los vándalos le den una estocada a los romanos, ya para esto había generales, había soldados que eran germanos ya había dentro de los soldados, dentro del ejército, porque esa era la característica de Roma.
conquistaba y les daba el derecho romano y les decía, dame a tu gente para que me sirva como soldados. Y ya muchos soldados habían ido ascendiendo según las batallas que habían tenido y tenían cargos importantes dentro del ejército romano. Entonces ya había cierto control desde antes, no era que no podían tener control, no era que no podían ser dominados o conquistados, sino es que en realidad no es que eran bárbaros, sino que eran civilizaciones que tenían otras formas de vida en este caso. Un punto muy importante es la acción de Teodosio. Teodosio divide en dos y prácticamente esto, como se dice, una decisión apresurada, ¿no? Ya con miras a sentir la situación. ¿Por qué? Porque Roma está entrando en crisis, no solamente está entrando en crisis, al tener el territorio extenso, necesitaba tener un control total. Y Teodosio dice, bueno, para tener el control total de todo el imperio romano, yo voy a agarrar y voy a decir, no, ya esta parte se lo doy a uno de mis hijos y esta parte al otro. Así voy a tener un control y un dominio del territorio. Entonces esto le va a facilitar prácticamente al emperador el dominio de Roma. Bueno, chicos, hemos llegado a un punto importante, no sin antes decirles y recordarles cómo ustedes tienen que enviar su tarea. Punto número 1. Vamos a explicar la tarea rapidito nada más. Vas a contestar estas preguntas que estás visualizando. ¿Con qué suceso termina la Edad Antigua? Lo acabo de mencionar, ¿no? ¿Con qué suceso? Con la caída de Roma de Occidente. ¿En qué ciudad griega nació la democracia? Lo dije, dos ciudades-estados sobresalieron en la época clásica o en la época arcaica, como se dice, ¿no? Atenas y Esparta. Muy bien. ¿Quiénes eran los patricios? Habíamos hablado de que estos, conjuntamente con los plebeyos, buscaban que el Senado asuma el poder. Y los patricios eran los hijos de los primeros fundadores de Roma. Muy bien. ¿Qué idioma fue difundido en el Imperio Romano? Se lo dejo para que ustedes sigan investigando. ¿A qué cultura pertenece Rómulo y Remo? Facilito, ¿verdad? Bien, querido estudiante, querido alumno, quien te saluda, te habla tu profesor Jesús Narro Vázquez. Te recuerda de que tienes que enviar al correo electrónico tu tarea, ¿no? jesushistoriauniversal@gmail.com. Es este correo el cual tienes que enviar y mil disculpas de repente quizás por la demora en contestar, pero espero me comprendan, hemos pasado un tiempo un poquito complicado, pero ya estamos de vuelta y estamos al corriente, ¿no? Con muchas ganas de continuar. Espero que también tú en casa continúes acatando lo dispuesto, al igual que quien te habla. Y nada, chicos, espero que nos volvamos a encontrar pronto, 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 pronto. Con la bendición de Dios, que Dios los bendiga, cuídense mucho. ¿Sí? Gracias.